Bien, vamos a empezar hoy con la sesión número 10. Es la sesión acerca de la vocación del ser humano. En esta sesión lo que nos proponemos hacer es hallar cuál es la finalidad de la naturaleza humana. Otro modo de decir esto es cuál es el sentido de la vida, porque cuando el ser humano se pregunta por el sentido de la vida, no se pregunta por el sentido de la existencia de la hormiga, no se pregunta por el sentido de la existencia de las rocas, sino que se pregunta por su propia finalidad. La pregunta por el sentido de la vida es ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Bueno, a esa pregunta vamos a tratar de responder con esta sesión. Nuestro primer subtema es esencia y realización, el sentido de la vida. Bueno, vamos a recordar algo que ya hemos tratado en sesiones anteriores, pero que es muy importante y que sin embargo es un tema que no es tan sencillo, no es tan fácil, pero bueno, por eso lo vamos retomando poco a poco. Y este tema es el de la esencia. Todo lo que es un algo. ¿Por qué decimos esto tan importante? Todo lo que es un algo. Porque no tiene sentido hablar de que hay una cosa que es, pero que no es nada. Es decir, esto lo que implica es una existencia. Cuando decimos tal cosa es, lo que estamos asumiendo es que esta cosa tiene ser. Pero ¿qué ocurre? Que la existencia nunca viene sola, es decir, no hay una cosa como la existencia en abstracto ahí existiendo. O sea, una existencia pura no existe, sino que toda existencia siempre se da en algo concreto. Se da en este árbol, en esta casa, en esta pantalla, pero siempre lo que existe tiene que ser algo, porque si no es algo, entonces no es nada y la nada no existe, porque la nada no es nada. Por eso decimos que todo lo que es un algo, aunque esto parezca una obviedad, es un dato muy importante, es una primera premisa de la que tenemos que partir para comprender por qué la esencia es tan importante cuando se trata de esclarecer el sentido de la vida. Porque para empezar, sin la esencia o la forma, a la esencia recordemos también se le llama forma, ninguna cosa podría ser inteligida, es decir, no podríamos entender nada si en las cosas no hubiera una esencia. La esencia no es algo material, la esencia no es algo que podamos hallar pasándole un bisturí a algún animal o alguna planta, porque la esencia, repito, es inmaterial. Sin embargo, es algo real. Que sea una cosa inmaterial no quiere decir que no sea verdadera, no quiere decir que no sea real. ¿Y en qué consiste la esencia? La esencia consiste en una especie de limitación. Una limitación como si se tratara de un molde, y vamos a pensar en un molde de gelatina. En este molde es el que va a recibir la existencia. Vamos a pensar la existencia como la gelatina misma. La gelatina sin molde no se puede hacer, necesitamos un recipiente. Así como el puro recipiente no va a tener nada si no se le agrega la gelatina. Podría decirse no va a servir para nada. Bueno, en esta analogía, ese recipiente para gelatina sería la esencia, y así como el molde de gelatina limita tanto la figura que va a tener la gelatina como la cantidad de gelatina que va a contener, así es como la esencia limita la existencia que va a recibir o la existencia que recibe. Otro modo de decirlo es que la esencia es aquello por lo cual una cosa es lo que es y no es otra cosa. Es gracias a la esencia que nosotros podemos hacer cualquier distinción. Todas las distinciones, absolutamente todas, son posibles gracias a que existen esencias. Cada cosa tiene una esencia que es compartida por todos los individuos que pertenecen a esa esencia. Por ejemplo, los perros. Gracias a que hay una esencia de perro, y en este caso concretamente de esta especie que son los pugs, es que podemos discernir entre un perro y una mesa, o entre un perro y por ejemplo, un murciélago. Esto de aquí arriba, aunque es semejante a este perro, es otra cosa. Si bien es un animal de diferente índole. Se trata de un murciélago. El murciélago tiene la esencia de los murciélagos. Esto quiere decir que tiene la naturaleza o el conjunto de características que son exclusivas del murciélago. Así como el perro
tiene el conjunto de características que son exclusivas, distintivas de esos perros. Y aquí está el motivo por el que es tan importante la esencia cuando vamos a tratar el sentido de la vida. Porque la esencia, o también llamada forma, siempre es la que va a demarcar o a determinar cuáles son las necesidades que tiene la cosa que participa de esta esencia. Por ejemplo, el pez. Para que nosotros sepamos cuáles son los bienes del pez, necesitamos conocer la esencia del pez. Es decir, necesitamos saber que el pez es un animal, necesitamos saber que es un ser vivo, necesitamos saber que además de animal y de ser vivo, es un animal que vive debajo del agua, que necesita del agua para poder subsistir. Sabiendo todo esto, entre otras cosas implicadas por la esencia del pez, es que vamos nosotros a comprender cuáles son las exigencias de su propia naturaleza, qué le exige la naturaleza del pez al pez. Además de alimentarse para estar vivo, además de respirar, le exige agua. Entonces, esto quiere decir que el agua es un bien para el pez. Al pez le hace bien vivir debajo del agua, pero no sería el agua un bien para la mariposa en el mismo sentido. Es decir, una mariposa viviendo debajo del agua moriría. Por eso la vida debajo del agua no es un bien para la mariposa. La naturaleza o la esencia o la forma de la mariposa es lo que va a determinar cuáles son sus bienes y también determina por añadidura cuáles son sus males. Es decir, a qué le podemos llamar mal en la mariposa dadas las privaciones de las que es susceptible. Y bueno, también vamos a hacer una aclaración sobre lo que es la forma o sobre esta palabra. Cuando decimos forma, no estamos hablando, cuando decimos, por ejemplo, la forma del pez, no estamos hablando de forma en el mismo sentido en el que diríamos una galleta con forma de dinosaurio. Cuando decimos una galleta con forma de dinosaurio, lo que estamos queriendo decir es una galleta con figura de dinosaurio, es decir, con una simple figura superficial parecida a un dinosaurio. Pero la forma en sentido riguroso, en sentido propio, es un sinónimo de esencia. Forma no es lo mismo que figura. Forma sería naturaleza, sería ese conjunto de rasgos distintivos de cada ser en función de su modo de ser. Eso es la forma, para que no lo confundamos con lo que es la figura, porque es algo muy distinto. Ahora, de la misma forma en que la esencia nos va a decir cuáles son los bienes del pez, nos diría también, por ejemplo, cuáles son los bienes del gato. Aquí esta imagen del centro ilustra el instinto, y no solo el instinto, sino más bien el dejarse guiar por el instinto, es decir, tener al instinto como un guía. Al gato le hace bien servirse de su instinto como una máxima guía, como un oriente, porque el gato no sobreviviría, no sería ni siquiera un buen gato si no siguiera su instinto. Necesita de él para sobrevivir, no solo para cazar, sino para realizar otras funciones que los gatos hacen, por ejemplo, limpiarse o practicar la caza cuando están desgarrando cosas con sus pequeñas uñas. Y bueno, al ser humano esto no le vendría bien. El ser humano no, o para el ser humano más bien, no es un bien el usar su instinto como una guía, como un oriente. Porque si el ser humano usara su instinto como una guía en lugar de usar su razón, el ser humano caería en una especie de bestialidad, es decir, disminuiría él mismo su dignidad. Esto tiene que ver también, para ejemplificar, con la poligamia y la monogamia. Muchas veces se ha preguntado el ser humano si eso de la poligamia y la monogamia son naturales. Se dice mucho que el ser humano es monógamo, es decir, que el ser humano es feliz o se realiza con una sola pareja, mientras que muchos de los animales se realizan teniendo muchas parejas. Entonces se pregunta el ser humano, ¿es natural la monogamia, dado que vemos en el reino animal tantos ejemplos en tan diversas especies de poligamia?
Bueno, vamos a entender bien esta pregunta. Cuando se pregunta eso de si es natural, primero hay que entender, a propósito de este tema de la esencia, que esa palabra de naturaleza en esa pregunta se está usando de manera muy arbitraria, no se le está dando un sentido concreto. Naturaleza significa varias cosas diferentes. Significa, por ejemplo, naturaleza, perdón, esencia, significa, por ejemplo, también todo aquello que no ha pasado por el diseño o por las manos del ser humano, eso también es naturaleza. Entonces, preguntar si es natural la, la monogamia tendría que venir acompañada de una aclaración de a qué se refieren con esa palabra de natural. Ahora, si nosotros nos restringimos o nos acatamos a la idea de naturaleza como esencia, es decir, como conjunto de rasgos particulares y distintivos de cada modo de ser, entonces tendríamos que la respuesta a la pregunta de la poligamia, perdón, de la monogamia, si esto es natural o no, la respuesta sería negativa. Negativa tratándose de la naturaleza humana. Si hablamos de la naturaleza animal en general, diríamos que sí es natural, perdón, que no es natural la monogamia, porque muchos animales del reino animal practican la poligamia, pero concretamente tratándose de la naturaleza humana, ya no de la naturaleza animal, sino del ser humano como tal, no es natural la monogamia, puesto que todas las determinaciones del ser humano lo que le indican, lo que le exigen, es una relación monógama. Un ser humano que mantiene relaciones polígamas va a obtener mucho placer, pero no va a obtener felicidad. Y son cosas muy diferentes. La realización es algo muy diferente al placer. Bien, la realización es lo mismo que el sentido. La realización es el lugar hacia el que hay que llegar cuando se trata de determinada esencia. Aquí tenemos estos ejemplos. La paternidad es el primer ejemplo. La paternidad, uno podría pensar, bueno, la paternidad se lleva a cabo en el momento de la concepción. La concepción es lo que hace que el ser humano haya cumplido su función reproductiva como padre. Y sí, ha cumplido su función reproductiva únicamente. Sin embargo, la naturaleza de la paternidad exige, reclama otras características, el cumplimiento de otras acciones para que pueda llevarse a cabo en función de lo que está llamado a ser. La paternidad entonces en el ser humano no se realizaría solamente con la reproducción, sino que vendría a culminar con la disposición constante del hombre para estar con su hijo en todos los sentidos. Estar en el sentido de amarlo, estar en el sentido de educarlo, formarlo, enseñarle, corregirlo, incluso regañarlo cuando haga falta, todo con el fin de hacer de este nuevo individuo un buen ser humano. Eso sería la realización de la paternidad. Y tenemos otro ejemplo de esta oruga. Esta oruga se realiza en su polilla, es decir, aunque le damos nombres diferentes a la polilla y a la oruga, es el mismo animal, pero en diferentes etapas. Se trata solamente de un animal que ha pasado por el proceso de la transformación, de la metamorfosis. Pero esta oruga se realiza únicamente cuando ha alcanzado la etapa de polilla. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta misma oruga la llama, le exige llegar a ese estado en el que le han salido alas y se ha transformado en un insecto diferente. Y bueno, el sentido de la vida. Cuando hablamos de realización, estamos hablando del cumplimiento de los actos perfectivos de cada modo de ser. Ahora, el sentido es precisamente demarcado o es determinado por esa misma realización. El sentido de la oruga que acabamos de ver es la polilla, pero el sentido del ser humano es algo mucho más complejo. Tenemos que entender
que no se realiza con la misma facilidad que otros seres vivos, por ejemplo la planta, que se realiza simplemente con haber alcanzado la madurez, porque cuando alcanza la madurez tuvo que haber ya adquirido otros actos perfectivos, como el verdor de sus hojas, como una buena nutrición y una correcta ejecución de sus funciones orgánicas. Algo semejante ocurre con el delfín. Si bien es un animal, también alcanza la realización cuando ha alcanzado la madurez, cuando se ha hecho hábil en su desplazamiento debajo del agua, cuando sus músculos se han desarrollado lo suficiente para que lleve a cabo sus actividades para procurarse alimento, cuando el delfín, siguiendo su instinto, también sabe identificar cuándo es momento, por ejemplo, de salir a respirar. En el ser humano, la realización o el sentido es lo que llamamos felicidad. Ahora, para que esto se entienda, vamos a hablar un poco de la causa final. En todas las cosas que existen, hay una cosa llamada y una causa llamada final. La causa final es precisamente eso que hemos estado diciendo. La causa final es la dirección o el rumbo hacia el cual las cosas se van a dirigir. La causa final es lo que determina el para qué o las tendencias fundamentales de todas las cosas. Por ejemplo, la causa final de una semilla pues es convertirse en una planta. La causa final de una casa es ser habitada por personas. La causa final de la mezcla de un montón de ingredientes como harina y huevo es para lograr la cocción de un pastel. Ahora, esta misma causa existe en el ser humano y de qué manera determinaría la causa final el sentido de la vida del ser humano, pues obedeciendo a lo que ya decíamos, a las determinaciones exigidas por la esencia. Y a esto le llamamos felicidad. Un ser humano realizado no va a ser un ser humano que simplemente haya alcanzado la madurez o la etapa adulta. Hay muchos adultos que no han llegado a la felicidad. No basta tampoco el instinto. Cuando una persona se deja conducir por su instinto, más bien se pierde en el vicio, pierde mucho de lo que está tratando de ganar siguiendo el mismo instinto. No bastan tampoco las funciones orgánicas, es decir, la pura salud del cuerpo no es suficiente tampoco para la realización del sentido de la vida del ser humano. El sentido entonces está en su felicidad. Y ahora pasemos a ver qué es esto de la felicidad. De acuerdo, pues para hablar un poquito de esto, vamos a hacer referencia a ciertas características particulares de cada persona. Hemos hablado, por ejemplo, de que como seres humanos, pues compartimos características, pero ahora pensemos en cómo se expresa